Hola a todos, soy el ingeniero George Escriba. En esta oportunidad vamos a ver la diferencia del principio LS con la diferencia del principio NFC. LS es load sense y NFC es control de flujo negativo. Ambos aplicados a maquinaria pesada. Para eso primero tenemos los componentes que conforman el sistema hidráulico que lleva un principio de LS que es prioritario que tenga un control de válvulas con centro cerrado. Algunas de las bombas, como la HPV en Komatsu, lleva válvula de descarga. En otros casos, la más comercial, que es la A10V de Rexroth, aplica válvula de descarga, como que en su gran mayoría no aplican válvula de descarga, pero el principio es el mismo. Tenemos lo que es la válvula de alivio, la válvula compensadora de flujo, que Komatsu la llama válvula LS, en el caso de otras marcas le dicen compensadora de flujo, y tenemos la compensadora de presión, que también para Komatsu se llama válvula PC. Y por último la electroválvula, que se le denomina para algunas marcas EPC, para otras marcas PRV, PSV también le suelen llamar. Eso ya el cómo se nombre va a depender de cada marca. Y también tenemos para el principio NFC los siguientes componentes: la válvula detectora de flujo, y es primordial que el control de válvula sea de centro abierto. Cuando distingamos la posición de cada de funcionamiento de la bomba, vamos a detallar el por qué tiene que ser obligatoriamente centro abierto. También tenemos nuestra válvula de alivio, la válvula de control de potencia, que sería similar a la válvula compensadora de presión, y tenemos la válvula de control de flujo, que sería similar a la válvula compensadora de flujo. Entonces primero vamos a ver el principio LS. Para eso vamos a denotar o vamos a poner como ejemplo que la válvula de descarga tiene su resorte cuya resistencia va a tener un valor de 30K, y la válvula LS o compensadora de flujo en el resorte va a tener una resistencia de 22K. Y de la válvula PC o compensadora de presión, la resistencia del resorte es similar a la de la válvula de alivio, que en este caso le estamos poniendo como ejemplo 350K. Muy bien, y también cabe recordar que en posición neutra todas las válvulas siempre están en la posición del resorte. Ahora, la bomba va a succionar flujo del tanque. Al succionar el flujo del tanque podemos ver de que en la parte interna va a derivar el flujo que va a llegar directamente al área menor del servopistón, a la que vamos a denominar área 3. También se va a dirigir hacia abajo, va a estar como punto de espera en la válvula LS o válvula compensadora de flujo, y también llega a pilotar el lado opuesto del resorte. Luego tenemos que en la válvula PC o compensadora de presión también pilota al lado opuesto al resorte y está como punto de espera para poder pasar en caso se active la otra posición. Viene y también está como punto de espera en la válvula de alivio, y también está como punto de espera en la válvula de descarga, y obviamente en ambos casos también pilotando al lado opuesto al resorte. Y acá viene lo interesante, de que cuando llega al control de válvulas, justamente por eso su nombre, centro cerrado, viene y no pasa hacia ningún lado. Al no pasar a ningún lado quiere decir que toda la presión que hay en el sistema empieza a elevarse, y al elevarse tiene que buscar un desfogue. Pero para este caso tenemos este otro pilotaje al que vamos a denominar señal LS. Pero cabe resaltar que en esta posición, que es neutra o standby, la señal LS está conectada con tanque. Al estar conectada con tanque podemos decir que el valor de la LS es 0. Entonces, cuando la presión empieza a elevarse, una vez que venza la resistencia del resorte de la válvula de descarga, que es 30K, esta válvula va a hacer apertura, empezando a derivar el flujo hacia tanque, y eso trae como consecuencia que la presión en todo tu sistema se va a volver en un valor de 30K. Quiere decir que la presión principal es de 30K. Muy bien. Entonces por el área 3 tenemos pilotando los 30K,
Por la válvula PC también tendríamos pilotando para tratar de vencer la resistencia del resorte 30K. Pero habíamos dicho que la resistencia del resorte de la válvula PC es similar a la resistencia de la válvula de alivio, que es 350K. Entonces la válvula PC o compensadora de presión se va a quedar cerrada. Vamos a la válvula LS. En la válvula LS tenemos por un lado la resistencia del resorte, que es 22K, y tenemos la señal LS, que en este momento es de 0. Por el otro lado, en el lado opuesto al resorte, tenemos el valor de 30, que es la presión de todo el sistema, y 30 vencería directamente a 22 accionándose esta posición. Y como podemos ver en la posición que yo estoy señalando, el flujo ya va a dejar de estar en punto de espera y se va a direccionar ¿hacia dónde? Por este lado, al área mayor del servopistón. Al llegar al área mayor del servopistón tenemos de que en ambos lados del servopistón tenemos la misma presión, pero este es un área mayor a la que denominaremos área 5. Por cálculo simple, si por este lado empujando hacia la izquierda tenemos la presión, que en este momento es de 30, multiplicado por el área, que es 3, daría una fuerza de 90 hacia la izquierda. Y hacia la derecha tenemos un área mayor de 5, multiplicado por la presión, que sería 30, nos da un resultado de una fuerza de 150. 150 vence a 90 y el caudal de la bomba se va a mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos por aquí. Nuestra potencia hidráulica vamos a denominarla pH, el caudal vamos a denominarlo Q y la presión la vamos a denominar P. Y en posición neutra, ¿cómo se denotaría nuestra potencia hidráulica? La potencia hidráulica sería igual a presión. La presión es 30, comparado con 350, que es nuestra presión de alivio, no es ni el 10%. Podríamos decir que la presión de nuestro sistema en posición neutra o stand-by es mínima. Multiplicado por el caudal de nuestro sistema o de la bomba en este momento en que está en mínimo. Entonces podríamos decir que en posición neutra nuestra potencia hidráulica es mínima. Ahora vamos a accionar un control de válvulas, cualquiera que pertenezca al sistema de implementos de mi máquina. Al accionarlo, el flujo de la bomba que estaba en espera en este punto va a redireccionarse ¿hacia dónde? Se va a direccionar hacia el actuador, que vendría a ser en este caso un cilindro hidráulico. Este actuador, imaginemos que genera una resistencia para poder ser desplazados de 100K. Al generar una resistencia de 100K quiere decir que en todo tu sistema la presión va a ser de 100K. Entonces miren, por aquí también vemos que pasa este estrangulamiento hacia la derecha y alimenta la señal LS. Al alimentar la señal LS quiere decir que el valor de LS en este momento ya es 100K. Muy bien, centrémonos aquí, que es la válvula de descarga. Por el lado opuesto al resorte tenemos pilotando 100K para tratar de mantener esta válvula abierta. Por el otro lado, tratando de cerrarla, tenemos 30K, que es la resistencia del resorte, más 100K, que vendría a ser la presión de la señal LS. Sumando los dos suman 130, tratando de cerrar la válvula, y tratando de aperturarla tenemos 100. ¿Quién vence? 130, es decir, la válvula de descarga se cierra. Muy bien, si nos direccionamos hacia la válvula PC o compensadora de presión, vemos que 100 todavía no es capaz de vencer a casi 350. Se sigue manteniendo cerrada. Vamos a la válvula LS. Aquí ya ocurre lo opuesto. Por un lado tenemos, mejor dicho, la señal LS, que es 100 más 22 de resorte, tratando de abrir o de cerrar la válvula, mejor dicho. Tratando de cerrarla tenemos 122K, y tratando de abrir la válvula para que el flujo siga alimentando al área mayor del servopistón tenemos 100K. Vence 122K, que quiere decir que se va a accionar esta posición. Y en esta posición hay un pase libre de todo el flujo que está en el área mayor del servopistón. ¿Hacia dónde? Hacia la línea de drenaje de la bomba, que sería tanque. Eso quiere decir que todo el flujo que está en el área mayor del servopistón se direcciona a tanque, y al tener flujo constante en el área menor va a vencer y va
a direccionar el caudal de la bomba a máximo. Muy bien. Ahora, al redireccionar el caudal de la bomba hacia máximo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener que, con el ejemplo que hemos dado de carga 100, la potencia hidráulica sería igual a la presión de nuestro sistema, que es de valor 100. Si la resistencia de la carga varía a 150, sería 150. Esto simplemente es un ejemplo. Por el caudal de la bomba en máximo. Y ahora, ¿por qué tenemos el caudal de la bomba en máximo? Porque necesitamos desplazar nuestros implementos. Para desplazarlo necesitamos alto flujo. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo funciona nuestra bomba en posición con carga 100, llamémosla así. Luego de eso vamos a tener la posición de calado. La posición de calado es cuando nuestro cilindro ya llega a fin de carrera. Al llegar a fin de carrera, la bomba sigue enviando flujo, pero ya no hay espacio para ocuparlo más en las líneas de nuestro sistema. Quiere decir que la presión se dispara automáticamente. Al incrementarse de forma brusca la presión, se va a accionar la válvula de alivio a 350K, manteniendo la presión de nuestro sistema como máximo en 350. Al tenerlo en 350 nos vamos a la válvula de descarga y podemos ver que se va a seguir manteniendo cerrada. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la LS que el flujo de la bomba sigue alimentando el cilindro y también a la LS va a ser el mismo valor de presión de bomba. Tenemos 350 de la LS más 30 de resorte, que sería 380. En el lado opuesto al resorte vemos que hay una presión de 350K tratando de aperturarla, vence 380, se queda cerrada. La válvula de alivio ya sabemos que está abierta. La válvula LS se va a seguir manteniendo cerrada porque de igual forma, manteniéndola cerrada, está 350K de señal LS más 22 de resorte, quedaría 372. Y tratando de aperturarla tenemos 350K, sigue cerrada. Pero vámonos a la válvula PC. Dijimos que la resistencia del resorte era casi 350. Quiere decir que este pilotaje ya sería capaz de vencer la resistencia de nuestro resorte y se acciona esta posición. Al accionarse esta posición, nos damos cuenta de que el flujo que estaba en espera en este punto va a poder ingresar por aquí y se direccionaría al área mayor del servopistón. Pero el detalle es de que esta presión no es capaz de vencer totalmente la resistencia del resorte y entra a tallar nuestra electroválvula, que le recordamos que la denominábamos EPC o PRV, PSV también lo llaman algunas marcas. Entonces el sensor de presión, al detectar que ya estamos encalados, le manda una señal a nuestro módulo de control electrónico y el módulo de control electrónico energiza la electroválvula. Y al energizarse la electroválvula, la presión piloto que estaba en espera aquí va a ingresar y se va a sumar al pilotaje de los 350K. Entonces en este momento ya sí se activa totalmente esta posición y el flujo que estaba en espera ya ingresa en su totalidad al área mayor del servopistón, llevando el flujo de nuestra bomba a mínimo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en posición de calado nuestra potencia hidráulica va a ser igual a presión máxima, porque ya estamos en presión de calado, por caudal mínimo. Estas tres posiciones se tienen que cumplir en todas nuestras máquinas. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre la LS con la del principio NFC. Entonces nos direccionamos hacia la NFC. Tenemos que la válvula que va a gobernar la válvula de control de potencia y válvula de control de flujo va a estar en posición de resorte y el control de válvulas en posición neutra o stand-by. Entonces la bomba va a succionar el flujo de tanque, va a enviarlo a apertura esta válvula check y el flujo se va a direccionar también directamente al área menor de nuestro servopistón. Va a dirigirse por aquí. Y recordemos que esta válvula está accionada en posición de resorte, quiere decir que el flujo se va a quedar en espera. También va a ingresar a pilotar la válvula de control de potencia, pero acá viene el detalle. La resistencia del resorte de la válvula de control de potencia es similar al de nuestra válvula de alivio. Entonces quiere decir que ya se activaría en la posición de calado. Y la válvula de control de flujo sí tiene una resistencia similar al de nuestra válvula LS, del principio LS justamente. Muy bien.
Podemos ver de que el flujo llega al control de válvulas y en esta posición hay pase libre. Al tener pase libre, aquí nace nuestra señal NFC. Pero también vemos de que hay una válvula limitadora de presión a la que denominamos válvula detectora de flujo. La resistencia de la válvula detectora de flujo es de 30K, quiere decir que al aperturar esta válvula el flujo se direcciona hacia tanque, manteniendo la presión en todo nuestro sistema estable en 30K. Muy bien, entonces nuestra señal NFC tendría un valor de 30K. Al tener este valor, vence a la resistencia del resorte de la válvula de control de flujo, accionándose esta posición. Y en esta posición el flujo que estaba en espera en este punto ya se va a redireccionar hacia el área mayor del servopistón. Tenemos presión por el área menor y la misma presión por el área mayor obviamente va a vencer el de mayor área, direccionando el servopistón hacia el lado izquierdo y yéndose el caudal de la bomba a mínimo. Entonces vemos que se cumpliría el mismo principio. En neutro nuestra potencia hidráulica sería igual a presión mínima, porque es 30 comparado con 350, no es ni el 10%, por el caudal mínimo. Ahora vamos a accionar un control de válvulas. Al accionarlo, vamos a ver de que el flujo se va a direccionar hacia nuestro cilindro y según la resistencia del cilindro se va a generar la presión. Habíamos puesto en el caso anterior el ejemplo de resistencia al desplazamiento de 100K. Vamos a poner el mismo valor, pero acá hay algo muy importante. Miren, el que alimentaba la señal NFC se corta. Al cortarse, esta NFC ya no tiene alimentación. Al no tener alimentación, todo el flujo se va a direccionar a través de este estrangulamiento hacia tanque. Al irse hacia tanque, esta presión cae de 30 a 0 y este resorte va a restituir su posición inicial, que sería este extremo. Y al restituir esta posición, vemos que el flujo que estaba en el área mayor del servopistón se va a direccionar a tanque y el área menor vence libremente, llevando el caudal de nuestra bomba a máximo. Entonces también podemos ver que en el principio NFC, cuando estamos accionando un implemento, o pongámosle como ejemplo carga 100, la presión de nuestro sistema es 100 y el caudal de la bomba se direcciona a máximo. ¿Por qué? Porque este cilindro necesita ser desplazado a alta velocidad. Entonces la bomba debe enviar su máximo flujo. Y como el caso anterior, la última posición en calado se da cuando el cilindro llega a fin de carrera. Al llegar a fin de carrera se va a accionar la válvula de alivio y en este lado, en el pilotaje de la válvula de control de potencia, este pilotaje ya vencería la resistencia del resorte. Ya sabemos que la válvula de alivio apertura, esta presión de la bomba o de nuestro sistema vence a la resistencia del resorte accionándose esta posición en la válvula. Y en esta posición de igual forma el flujo que estaba en espera en este punto se va a redireccionar hacia el área mayor del servopistón, llevando el caudal de nuestra bomba hacia mínimo. Pero, hay un pero también, aquí entra también a tallar la electroválvula. Esta presión no es capaz de vencer totalmente la resistencia del resorte, quiere decir que necesita la ayuda de la presión de la electroválvula que se suma al pilotaje para recién poder llevar al extremo, quiere decir que totalmente a mínimo el caudal de nuestra bomba. Entonces en calado también tenemos lo mismo, que nuestra potencia hidráulica sería igual a presión máxima por el caudal mínimo de la bomba. Esas serían las tres posiciones de funcionamiento según cada principio, con el principio LS y con el principio NFC. En NFC, ¿qué máquinas tenemos? Por ejemplo, ¿qué tipos de bombas tenemos con este principio? Tenemos la Rexroth A8V, tenemos la Kawasaki K3V, tenemos la SBS de Caterpillar y deberían de haber muchos modelos más que son incontables. Eso ya va a depender de cada fabricante, si lo hace con el principio LS la bomba y todo el sistema o con principio de funcionamiento NFC. Muy bien, espero haberlos ayudado en mucho. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.